Amigas, amigos, yo soy Ernesto y como podéis ver hoy tenemos unboxing de Zara. He pedido los dos nuevos flankers de Vibrant Leather y una colección completa de perfumes femeninos muy interesante, así que en total creo que son 6 perfumes si no me he equivocado. Y vamos a abrirlo y vamos a ver a qué huele cada cosita y hacemos unas primerísimas impresiones junto con el unboxing y luego ya vendrán las reseñas. Apartamos una caja y comenzamos abriendo la primera. Estas son las cajas de Zara. Aquí tenemos esta tira para aquí y vamos a ver si podemos abrirlo con facilidad. Vamos a ver, efectivamente. Bueno, como podéis ver, aquí está el papelito y aquí hay 3 perfumes de la colección. Está Musk, este es uno, este es otro y este es el tercero. Apartamos la caja y abrimos la otra y vamos viendo. Vamos a ver. Esta es la otra caja. Vamos a ver si podemos abrirlo ya. Lo mismo. Abrimos la caja y aquí tenéis los otros perfumes. Efectivamente, está el cuarto perfume de esta colección. Y aquí tenemos los dos Vibrant Leather, el Mood y el Wood. Estos son. Apartamos ya la caja y vamos a ver por cuál empezamos. Vamos a dejarlos así un poco a un lado y haremos un poco intercalado, si os parece. Vamos a empezar primero con una de la colección femenina, que es Zara Linen Musk. Concentración Eau de Parfum, 17,95 €. Es una colección que me ha llamado mucho la atención con el tema este del almizcle y tal. Abrimos, a ver si nos pone las notas aquí. No nos pone nada aquí, pero sí que las tengo apuntada en un papel lo que nos dice la web. Nada, los dos o tres acordes que nos dice la web, que nos dice muy poca cosa. Esta es Zara Linen Musk. Como podéis ver, los frascos tienen este tratamiento al cristal. El frasco pesa, el frasco pesa y el tapón sostiene perfectamente. Pues vamos a ver, Zara Linen Musk. Vamos a coger un secante y vamos a ver. Qué bien huele. Huele muy bien. Huele vamos a ver, bastante unisex, aunque sea un perfume femenino. Huele dulcito. Evidentemente se nota alguna flor. Y se nota el mezclado. Ya, dulcecito, así un poco ambarado. Vamos a ver. Nos dice en Zara, en la web, nos dice que tiene almizcle, por supuesto, tiene toques de algodón, supongo que será flor de algodonero, madera ambarada, efectivamente tiene un fondo ambarado seguro, no sé si tiene amberwood, y nos dice que tiene frangipani. Frangipani es una flor, pero es que huele casi os diría como un poco como algodón de azúcar, pero no, así un poco floral, dulcito, muy rico, aunque es un aroma que me recuerda a algo y no sabría deciros. Esta es Zara Linen Musk. Ahora vamos con una de las Vibrant Leather, por ejemplo esta Mood.
Zara Vibrant Leather Mood, 19,95 €. Eau de Parfum, 100 mililitros. Y estoy mirando si nos dicen notas. Azafrán, incienso y ámbar. Azafrán, incienso y ámbar. Es lo que nos dice aquí en la propia caja. Ya sabéis que normalmente las notas que pone aquí son notas, además de las habituales de, digamos, de Vibrant Leather, que son, digamos, suele ser algo que lo distinga, ¿no? Y nos dice, pues esto, azafrán, incienso y ámbar. Vamos a ver, curioso. Vamos a ver, curioso. El frasco, como podéis ver, es un frasco completamente transparente, con el aspecto típico de los Vibrant Leather, y con el tapón imantado, efectivamente. El precio ya os lo he comentado, 19,95 €. Y vamos a ver. No va mal este. Ostras. Se nota fresco. Fresco se nota el ADN Vibrant Leather, evidentemente. Especiado, se nota especiado. El azafrán, sí, es posible que... Y algo inciensado, también se nota algo inciensado. El ámbar saldrá, supongo que saldrá más tarde. Pero así a primeras impresiones, cítrico en la salida, especiado, sí, especiado, y un poco inciensado, efectivamente. Muy rico. Veremos cómo evoluciona y sobre todo el rendimiento, a ver. Pero bueno, además parece que se deje sentir bastante. Vamos a ver. Seguimos con otra de las musk. En este caso la Zara Cashmere Musk. Cashmere Musk. No nos pone nada en la caja, ¿no? No nos pone absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver. Supongo que tendrá madera de cachemira. Cashmere Musk, con este colorcito rosa pálido. Y vamos a coger otro secante con... Vamos a ver. Spraya bastante bien, ¿eh? Ostras. Huele a maíz, pero totalmente, ¿eh? A palomita de maíz. Pero totalmente a palomita de maíz, es curioso, ¿eh? Ostras, qué curioso. No he visto nada, no he querido ver nada, no sé si otros compañeros las han reseñado, estos perfumes, y los otros han salido ahora mismo, pero estos ya hace más tiempo, ¿no? Que están. Pero es que aquí lo que huele es eso, palomitas de maíz. Qué curioso. Dulcito, pues eso, a maíz, a fruto seco, pero además así tostadito. Qué rico, qué rico. Qué rico. Seguimos con... Vamos con el otro Vibrant Leather, el Vibrant Leather Good. Muy bien. Aquí nos dice pimienta negra, orris y abatonca. ¿No? Tonka bean, black pepper y orris. Muy bien. Cogemos otro. Bueno, como veis, el aspecto es exactamente el mismo. No varía nada. Puede que el color sea un poquito ambarado, pero muy poco. Sí, el otro era completamente transparente y aquí tiene el líquido es un pelín ambarado. Muy bien. Ostras. Dulce, un poquito atalcado, pero tampoco demasiado, al menos en la salida.
Yo aquí le noto como flores blancas también. Un poco... a ver, no, este no resalta tanto lo que es el ADN puro de Vibrant Leather. No resalta tanto porque aquí hay un tema floral blanco y después dulce. Qué rico. Aquí nos decía pimienta negra, orris y abatonca. Yo la pimienta negra no se la estoy notando de momento. No le estoy notando esta salida con pimienta negra como algunos perfumes, como ya sabéis, que le da el golpe de pimentoso y tal. Pero huele muy bien. La verdad es que no es la salida excesivamente potente. La Mood yo creo que es más potente la salida. Veremos después el tema del rendimiento, cómo funciona. Luego haremos una segunda vuelta de olidas. Los pongo así en el mismo orden para que no se me olvide. Y nos faltan dos perfumes de la colección Musk. Este es el Zara Merino Musk. Vamos a ver. El Zara Merino, aquí tengo apuntado que nos decía almizcle, lirio, pachuli y caramelo. Vamos a ver qué cuesta abrir. Los frascos son exactamente iguales, sí que hay unas pequeñas diferencias en cuanto a colores, pero bueno. Vamos a ver. Así también nos adentramos un poco también en los perfumes femeninos también de Zara. Como sabéis, la semana pasada os saqué un top de perfumes femeninos de Zara. ¡Ostras! Esto sí que es bueno, ¿eh? Esta me gusta mucho. Almizclada. Pachuli, se nota el pachuli. ¡Ostras, qué buena! ¡Qué buena! Y además potente, ¿eh? Se deja sentir esta. Y tampoco os diría que es excesivamente femenina. La veo bastante unisex. Es un fondo dulce, debe ser el caramelo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y solo me quedará una. Y luego hacemos una segunda ronda rapidita. Y listo. Y la última que queda es Zara Musk Confidencial. Todas valen 17,95 €, todas son eau de parfum y todas son de 100 mililitros. Abrimos. Sin trampa ni cartón. Las abro aquí, delante vuestro. Musk Confidencial, color bastante más claro del líquido. Y vamos con el último secante. Después a ver si me acuerdo y pongo los nombres para tenerlo localizado. Esta sí que es más femenina, cremosa, bastante cremosa, y floral. Floral y cremosa. Creo que tiene magnolia. Esta nos dicen que tiene magnolia y vainilla tiene seguro. Y además se nota como aterciopelada. Tiene una textura como aterciopelada. Muy rica, muy rica. Muy ricas todas, ¿eh? O sea, cada uno tiene lo suyo y son distintas. Hacemos una segunda ronda para ver si ha evolucionado algo. El Zara Linen. El Zara Linen, esta me gusta, ¿eh? Esta tiene como ese toque de algodón. Y el frangipani, pero no, un algodón así quemadito, muy dulce, como a chuchería. Huele como a chuchería. Sí, huele como a chuchería. Muy bien. Ahora el segundo es el Mood. Vibrant Leather Mood. Ostras. Muy especial. Esta es muy especiada, con toques ambarados y empieza a salir como una madera así cremosa. Ostras. Ya no noto tanto la salida esta típica de Vibrant Leather, sino que ya está evolucionando. Seguimos, el siguiente es el Cashmere Musk. Palomitas de maíz.
o maíz frito, ¿no? Que aquí decimos quicos, estas bolsitas con maíz saladito. Pues me recuerda un poco el olor esto, más que palomitas de maíz, os diría que me recuerda más a esto, a los quicos que decimos nosotros. No sé vosotros en distintos lugares cómo lo llamáis. Curioso, ¿eh? Curioso y cremoso, un poco cremoso, ya está saliendo un poco la cremosidad. El siguiente es el siguiente es el Boot. Exacto, el Vibrant Leather Boot. Es que las tengo puestas en el mismo orden. Flores blancas, como os decía, se va maderando y dulce. Está saliendo una nota dulce. Esta es bastante dulce, ¿eh? Esta es bastante dulce, la Boot, esa maderada pero dulce, ¿eh? Curioso. La Merino, esta Patchouli, lo que estoy notando más es el Patchouli. Un Patchouli seco, estoy notando como un Patchouli seco. Y Orris, estoy notando el Orris, pero no es un Orris estilo, creo que esta, ¿no? La Merino, la que nos decía que tenía, bueno, la raíz de lirio, nos dice raíz de lirio, sí, efectivamente. Yo lo estoy notando aquí, una especie de iris, una especie de lirio, sí, que me recuerda un poco, fijaros, me recuerda un poco a hoy que ve de Santi Burgas, el tipo de iris, me refiero. Y la última que queda es el Confidential. Floral. Esta es la más femenina. Floral y cremosa. Esta, la Mousse Confidential, esta sí que la veo completamente femenina. Muy rica, pero la veo más femenina. Pues muy bien. Estas son las... Los voy a poner aquí, a ver si se ven, y así me despido. Y también me sirve también para la miniatura. Y vendrán las reseñas en breve, por supuesto. A ver si les puedo subir un poquito. Estos son los perfumes del unboxing, novedades de Zara, sobre todo las dos masculinas que han salido esta semana. Los otros ahí hacía un poco más de días que estaban. Y bueno, hasta aquí el unboxing y primerísimas impresiones. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, decidme si las habéis probado o las que sea de estas, y las iremos probando bien, y en el próximo Viernes Zara, desde luego, alguna vendrá reseñada ya, seguro. Si no antes hago algún vídeo, ya veremos. Dejadme comentarios, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.